Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última plenaria del taller. Gracias por acompañarnos esta tarde y por habernos acompañado en las actividades de todos estos 3 días. Para mí es un placer presentarles a mi último plenarista. Es el doctor José María Cantarero López, que nos visita del CIMAT Mérida. El doctor Cantarero hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Málaga y después hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de British Columbia. Y después de una serie de postdocs se integró a trabajar al CIMAT Mérida, primero como cátedra investigador por México y desde hace unos años como investigador del CIMAT. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar de un tema de topología algebraica que tiene que ver con espacios clasificantes. Y bueno, creo que su título oficial es Simetrías, acciones de grupos y espacios clasificantes, y su título no oficial es el que ven en la pantalla, Encuentra tu espacio clasificante interior. Gracias, José María. Bueno, muchas gracias, Rita. Pues en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores, a todos los organizadores, incluyendo los organizadores de sesión, por el gran trabajo que han hecho y por invitarme. Y pues felicitarles, porque pues la verdad sí es un evento que ha salido muy bien y que pues yo he disfrutado mucho y yo creo que se merecen un aplauso. Entonces, pues, y bueno, pues me ha dado mucho gusto ver en esta conferencia que el área de topología pues es muy sana en México y que tenemos pues, intereses muy variados, y justo por eso que tenemos intereses muy variados, pues he decidido hacer esta charla un poco más panorámica para que sea pues, entendible y aprovechable por la gente de todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, mi plática trata sobre simetrías, entonces voy a empezar hablando de eso. Y pues en toda plática sobre simetrías tiene que haber una lámina como esta, en la que se diga las simetrías aparecen en las ciencias naturales, la arquitectura, la física, etcétera, etcétera. Y pues todos sabemos que eso es cierto, y por supuesto que es importante, pero desde mi punto de vista me gustaría enfocarme un poco más en cómo las simetrías influyen en matemáticas, ¿ok? Y pues si se fijan aquí en la esquina tengo una ecuación, y voy a empezar con eso. Entonces, un problema muy sencillo que nos lleva a nuestros orígenes como matemáticos, digamos que nuestro origen es resolver ecuaciones de todo, y pues muy sencillo, encuentra dos números reales que cumplan esta ecuación. Y si nos fijamos, pues sí parece que es muy simétrica, porque si cambio x por y, pues sí obtengo la misma ecuación. Pero de hecho, lo que me interesa no es tanto la simetría de la ecuación en sí, sino lo que me interesa es la simetría en el espacio de soluciones que tiene. Y si lo piensan un poco, si yo tengo una solución A, B, pues también B, A va a ser una solución. Entonces ahí está simetría en el conjunto de soluciones. ¿Sí? Vamos a ver una ecuación un poquito más complicada. ¿Sí? Ahora la simetría ya no es tan evidente. A lo mejor pueden pensar en el mismo tipo de simetría, que si cambio X por Y o si cambio Y por Z sigue siendo lo mismo. Pero ahora estoy pensando en un tipo de simetría un poquito más sofisticada. Que si yo tengo la solución ABC, esta otra expresión, que está un poco más complicada, también es una solución. Y esto lo pueden comprobar. Pueden introducir esto en la ecuación y hacer el álgebra y ver que realmente vuelve a ser una solución. Pero probablemente ya conocen que esta es la ecuación de una esfera. Y entonces si lo piensan de esa manera, es más claro porque esto es cierto. Si yo tengo esta solución, ABC, esta otra expresión corresponde a haber rotado ese paralelo por el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, pues claro que vuelve a ser un punto de la esfera. ¿Sí? Ahora, dentro de la simetría que podemos tener, yo quiero distinguir entre algunas que son más buenas que otras. Entonces voy a volver a los mismos ejemplos y les voy a explicar por qué el primer ejemplo es más bueno en cierto sentido. Entonces yo ahora les pregunto de esta ecuación. Ya habíamos visto que si A, B era una solución, también lo era B, A. Y entonces pues tiene sentido la pregunta. Todas las soluciones aparecen en parejas. Y pues podría parecer que sí, pero primero hay que tener cuidado porque podría haber soluciones de la forma A,
sería ella misma, ¿no? Pero resulta que no las hay, porque si yo intento poner A, en la ecuación, pues lo que me queda es una cosa positiva, así que nunca puede ser cero. ¿Sí? Entonces no hay soluciones de la forma A, todas tienen que ser de la forma A, B, con B distinto de A, y por lo tanto, pues la respuesta es que sí, todas las soluciones aparecen en parejas. Sin embargo, si hago la misma pregunta ahora para esta otra ecuación, que sería, ¿todas las soluciones ahora aparecen en círculos? Pues si lo piensan un poco, puedo hacer rotación en cualquiera de los paralelos. Pero hay dos paralelos extremos, que son el polo norte y el polo sur. Y eso realmente, por mucho que lo intenten, no deberían llamarle círculo, ¿no? Entonces no están agrupados todos en círculo. Entonces aquí la respuesta es no. Entonces, aunque los dos conjuntos de soluciones son simétricos, uno es más simétrico que el otro, en el sentido de que todas las órbitas me están apareciendo del mismo tipo. ¿Ok? Y bueno, pues ya he dicho suficiente cosas muy particulares. Vamos a pasar a una formalización más de este concepto de simetría, como lo hacemos en matemáticas, pues lo hacemos a través de las acciones de grupos. Entonces, ¿qué es una acción de grupo? Pues yo tengo un grupo topológico, que quiere decir que tengo un grupo con una topología y que esa topología hace que la multiplicación y la inversa sea continua, y que este grupo actúe sobre un espacio X. Quiere decir que yo tengo una manera de multiplicar los elementos del grupo por los elementos de X y darle de nuevo elementos de X. Y por eso lo denoto de esta manera, ¿no? Como multiplicación. Y lo que le pido es que cumpla dos condiciones. La primera condición es que el elemento neutro del grupo no mueva nada. Y la segunda condición es como un tipo de asociatividad, pero pues hay que verlo con un poquito de cuidado, porque realmente lo que dice en el lado izquierdo es que si yo actúo por H y después actúo por G, es lo mismo que si hubiera actuado directamente por G por H, pero donde G por H es el producto de G por H en el grupo. ¿Sí? Probablemente todos conocen este concepto de acción, ¿no? Ahora, dentro de las acciones, las que nos dan lugar a cosas más simétricas son las que se llaman acciones libres. Y una acción libre es justo la que cumple que si yo tengo un elemento no trivial del grupo, ese elemento me tiene que mover todos los puntos del espacio. Eso es lo que digo acá, ¿no? Es decir, G por X tiene que ser distinto de X para todo X. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestro concepto, digamos, intuitivo de simetría? Bueno, la idea es que cada vez que yo tengo una acción de un grupo, tengo una función que va de X a X, que es la que está dada por actuar por G. Y esa acción me agarra puntos de X y me lo manda a puntos de X, o sea, que me vuelve a dejar el espacio al mismo espacio. Entonces, si piensan en algo que estoy rotando, después de rotarlo, me queda el espacio rotado, pero sigue siendo el mismo espacio. Esto es lo que está haciendo la acción del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, volvemos a los ejemplos del principio. Considero este espacio de soluciones. Ahora, ¿cómo lo veo ahora desde el punto de vista de acciones de grupos? Bueno, me considero el grupo con dos elementos, que tiene el elemento trivial, que llamo 1, y el elemento no trivial, que cumple que cuando lo hago al cuadrado me da 1. ¿Sí? Este grupo actúa sobre el conjunto de soluciones. ¿Cómo? Pues el elemento neutro ya sabemos que no puede ser nada, así que eso ya está fijado. Y el elemento no trivial, pues voy a decir que cambie las coordenadas. Y como sabíamos antes, esto me vuelve a dar una solución. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces pueden comprobar que esto en efecto te da una acción de Z2 sobre X. Pero además, ¿cómo podría ser que el elemento no trivial de Z2 fijara un punto de X? Pues como lo que está haciendo es permutar las coordenadas, la única manera en que podría dejar ese punto fijo es que las dos coordenadas fueran iguales. Y eso ya vimos que no podía pasar. Por lo tanto, en este caso la acción es libre. ¿Sí? Parece una tontería mirar esta ecuación, ¿no? Pero ahora vamos a mirar el caso más complicado, que era el de la esfera. ¿Cómo puedo ver ahora esta
una simetría que estaba dada por rotar en los paralelos. Pues esta simetría en este caso va a estar dada por una acción del grupo del círculo, es decir, de los complejos de norma 1. Lo pueden pensar así, como complejos de norma 1, o si quieren, lo pueden pensar como rotaciones con un ángulo dado. ¿Sí? Y la manera en la que actúo, pues es con la fórmula que me había dicho antes, que en efecto corresponde a rotar en ese paralelo. ¿Sí? Pero pues en este caso la acción es libre, y justo por lo que hemos dicho, ¿no? Si considero el polo norte y le hago esta fórmula, pues sí me lo deja fijo, y estos elementos pues no son triviales. Entonces no es una acción libre, no es una acción que se vea tan simétrica en cierto sentido. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, imaginemos que yo tengo un espacio muy simétrico, es decir, que tengo una acción libre. ¿Por qué eso me sirve para entender X? Recuerden que aquí la idea es que yo estoy intentando entender el espacio de todas las soluciones de una ecuación, ¿no? Si no las puedo encontrar todas, porque son muchas, al menos quiero saber cómo se comporta ese espacio. Entonces, si yo ya sé que tiene una acción libre de G, ¿cómo me ayuda eso para poder entender el espacio X? Pues vamos a pensar punto por punto. Si yo empiezo por un punto de X y le actúo por un elemento de G, que no es el neutro, lo que va a dar otro punto diferente. Si yo vuelvo a actuar con otro elemento y H por G no es ni G ni el neutro, me va a volver a dar otro elemento diferente. Y puedo seguir haciendo eso tantas veces como elementos tenga el grupo. Y siempre van a quedar elementos diferentes. Ahí es donde estoy utilizando reacciones libres. Entonces, todos los elementos de X se están agrupando en órbitas, pero no solo eso, todas las órbitas tienen la misma forma. ¿Sí? Y de hecho van a tener tantos puntos como tiene G. ¿Tiene sentido? Entonces puedo pensar que mi X es como un conglomerado de todas esas órbitas, ¿no? Y claro, una vez que uno ve eso, dice, bueno, pues entonces ya está bien, ¿no? Si yo entiendo cuántas órbitas hay, como ya sé que tantos puntos hay en cada órbita, pues ya le hice, ¿no? Pero en realidad no, porque lo que va a pasar es que muchas veces estas órbitas van a tener un número infinito de puntos. Y el conjunto de todas las órbitas a su vez va a tener una topología. Entonces no es suficiente decir que tantos elementos tenemos, sino qué forma tiene eso. Por ejemplo, si volvemos al caso de la esfera, con la acción del círculo, se pueden convencer de que el espacio de órbitas está dado por esta línea. Bueno, que no es una línea, ¿no? Realmente es como un trozo de un meridiano. ¿Por qué? Porque para cada órbita, recuerden que las órbitas eran paralelos, el polo norte y el polo sur. Y cada una de esas órbitas se está cortando a este meridiano es exactamente un punto. Pero pues es mejor decir que el espacio de órbitas tiene forma de intervalo o de meridiano, ¿sí? Es decir, que tiene un número infinito de puntos. ¿De acuerdo? Y bueno, como pueden ver, este dibujo no estuvo hecho con ChatGPT. Bueno. Entonces, como comenté, ¿no? Nos interesa ver las órbitas como espacio, pero incluso ver el espacio de órbitas no es suficiente. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. Tenemos aquí dos círculos y le voy a poner una acción de Z2 que lo que hace es, si tengo un punto aquí en el primer círculo, me lo voy a mandar al mismo punto del segundo círculo. Y viceversa. Si tengo un punto en el segundo círculo, me lo llevo de vuelta al primero. Por supuesto, el elemento neutro no hace nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me tomo el espacio de órbita de eso? Pues estoy identificando dos puntos y están en la misma órbita, por lo tanto, estos dos círculos se me van a hacer uno solo. ¿Sí? Así que el espacio de órbita me queda un círculo. Sin embargo, otra cosa que podría hacer era, empiezo con un círculo y le doy la acción antipodal de Z2. Es decir, el elemento no neutro de Z2 me manda cada punto su antipodal. Y aquí a lo mejor no está tan claro, pero el espacio de órbitas vuelve a ser un círculo. ¿Por qué? Porque cada punto de este círculo siempre lo voy a poder relacionar con uno del semicírculo superior, con la antipodal. Pero además, el extremo que está aquí, digamos el 1, se va a identificar con el -1. Así que el espacio que me va a quedar es como un intervalo donde los dos extremos se
se identifican y me queda un círculo. Entonces, como ven, en este ejemplo tenemos dos espacios muy diferentes, pero al final sus espacios de órbita me quedan el mismo. Así que no, conocer el espacio de órbita no es suficiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, resulta que si los grupos que yo me tomo y los espacios que yo me tomo no son demasiado feos, y aquí no ser demasiado feos puede ser que G es un grupo compacto de I y X es una variedad diferenciable, o que X es un GSW complejo. En estos casos, las acciones libres de G las puedo entender un poquito mejor, porque resulta que se va a cumplir que existen tubos, o existen rebanadas. Cada punto va a tener una vecindad abierta, que es homeomorfa a V por G. Y además, este homeomorfismo va a preservar la acción de G. Es decir, que multiplicar por G acá, bajo el homeomorfismo, va a corresponder a multiplicar por G en la segunda coordenada. Entonces, localmente, mi acción es muy sencilla. Es como entender la acción de G sobre sí mismo por multiplicación. ¿Sí? A este tipo de vecindades se les llama tubos. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, así es como se verían los tubos. Si yo me agarro este puntito rojo que estoy señalando, el tubo que está alrededor de él es el que está dado por estos dos intervalos marcados en café. ¿Sí? Esos dos puntos forman el tubo. Y como ven, ya no solo contienen al punto, sino que contienen a toda la órbita del punto. Y cuando los proyecto, ¿qué ocurre? Que estos dos se convierten en uno solo. Si ya han visto espacios cubrientes, pues esto les resultará conocido. Mientras que en el otro lado, pues también ocurre lo mismo, solo que la órbita de este punto ahora corresponde a este punto de su antipodal. ¿Sí? Y el tubo, pues es estos dos abiertos marcados en café. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, pues llegado a este punto, a lo mejor están diciendo, pero que no era esto una plática de espacios clasificantes. ¿Cuándo va a empezar esto ya, no? Bueno, tranquilos, ya empezamos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del espacio clasificante? Pues resulta que si yo quiero entender este tipo de acciones libres, buenas, que cumplen esto de la existencia de tubos, existe un espacio que se llama el espacio clasificante de G y que se denota como PG. Que si yo quiero entender todas las acciones libres de buenas de G sobre X, solo tengo que entender las funciones que van del espacio de órbitas al espacio clasificante, salvo deformación. Y salvo deformación, porque quiero decir es salvo homotopía. ¿Sí? Y aquí es donde entra pues ya la topología algebraica. Aquí estoy hablando de deformación, ya está apareciendo la homotopía, aunque el problema en sí original no parecía que tuviera que ver nada con deformación. Y bueno, para dar un poquito más de detalle de dónde sale esto, este eje sale de una construcción. Existe un espacio que se llama eje, que también tiene una acción libre y buena de grupo. Y cuando yo me tomo el espacio de órbitas, ese es al que le llamo VG. ¿Cómo me recupero el X a partir del X sobre G y esta función? Pues lo que hago es tomarme el pullback de este diagrama. Y el pullback es una cosa muy sencilla en realidad. El pullback es tomarse parejas, un elemento de acá, un elemento de acá, que los dos vayan a parar acá. Y eso tiene una topología, y con esa topología lo que estoy recuperando es el X. De hecho, no solo recupero el X, incluso recupero el X por la acción original que tenía. Entonces, pues está muy bien este espacio clasificante, viene muy a la mano. Bueno, pero ahora el problema es cómo encuentro a este VG, o equivalentemente cómo encuentro el eje, ya que he dicho cómo puedo encontrar el VG a partir de él. Pero realmente hay dos métodos. El primer método, que es más manual, es que encuentras un espacio que sea contráctil y que tenga una acción libre y buena de G. Y de hecho, para los que saben, pues no hace falta pedir contráctil, es suficiente con que sea débilmente contráctil. Pero bueno, si solo sabes lo que es contráctil, la mayoría de las veces lo que encuentras es contráctil. Entonces, a ese espacio le llamas eje
y a BG, pues le llamas al espacio de órbitas de eso. Entonces, esa es una manera de encontrarlo, que si tienes suerte y lo encontraste, pues ya no tienes que hacer nada más. Ahora, ¿qué pasa si no tienes esa suerte? Pues hay una construcción general que nos dio Milton, que si recuerdan era el entrenador que se veía en el gimnasio al principio, que nos muestra que siempre puedo construir un eje como el del método 1. Es una construcción más abstracta y te da un espacio a veces pues grandísimo, pero pues al menos ya te da la existencia. Y bueno, hay otros métodos que no voy a comentar, porque ya no son tan universales, pero sí funcionan para familias de grupos. Si tu grupo es localmente bueno, pues hay una construcción que utiliza la realización geométrica. Si estás con grupos discretos, pues hay otras maneras, en fin. Pero lo importante ahora es que siempre existe, y les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, utilizando este primer método, es fijarse en el grupo con dos elementos. El grupo con dos elementos actúa libremente sobre la esfera infinita por medio de la acción antípoda. Y la esfera infinita, al contrario de todas las otras esferas, sí que es contráctil, así que sí me sirve como un modelo para que esté dos. Y el cociente, el espacio de órbitas, es lo que se llama RP infinito, el espacio proyectivo real infinito. Ahora, noten que he estado hablando, ya mismo acabo de mencionar que estos son modelos. ¿Por qué digo modelos? Porque realmente aquí he estado siendo un poco abusivo. Realmente el espacio clasificante no es un espacio, es un tipo de homotopía. ¿Sí? No es único. Si yo tengo dos espacios, y yo sé que este es el espacio clasificante de G, y tengo otro que es homotópicamente equivalente a él, también se merece el nombre de espacio clasificante. Entonces, lo bueno de eso es que uno puede coger el modelo que a uno le convenga más, el más chiquito o el que le parezca más fácil. Bueno, vamos a pasar a un par de ejemplos más. Me tomo ahora el grupo de los reales. Y el grupo de los reales actúa libremente sobre sí mismo. ¿Cómo? Pues sumando, es decir, utilizando la misma operación del grupo, que de hecho solo puedo hacer para cualquier grupo. Pero el chiste ahora es que los reales también es un espacio contráctil. Entonces me sirve como el R. ¿Sí? Y cuando me tomo el cociente, el espacio de órbitas, pues siempre puedo llegar de cualquier real a otro sumando. Entonces, el espacio de órbitas solo va a tener un punto. Entonces, a pesar de todo lo importante que son los reales para todos, pero pues el espacio clasificante sí es un poco de una porquería. Bueno, otro ejemplo, un poquito más complicado. El grupo ortogonal, el grupo de matrices reales, tales que su inversa es su traspuesta. Este grupo actúa sobre la variedad de Stiefel, que son pues, el conjunto de todas las bases ortogonales, de todos los conjuntos de n vectores que son ortonormales. Y el ON actúa pues, simplemente multiplicando esos vectores. Pero resulta que esta variedad de Stiefel también es contráctil. Entonces me sirve para el EON, y el cociente de esto es lo que conocemos como la variedad grassmanniana. Entonces esto es un modelo para el espacio clasificante. Bueno, ya se están empezando a emocionar. ¿Todo bien? Bueno, pues esta es una plática de topología algebraica. ¿Y qué es lo que hace la topología algebraica? Pues una manera de pensar qué es lo que nos interesa o cómo manejamos los problemas, es que nosotros agarramos un problema que puede ser de nuestra área o puede ser de otra área prestada, y primero lo transformamos en un problema de deformación, un problema que tiene que ver con homotopía. Y una vez que está dado en términos de homotopía, es cuando digo, ahora le puedo aplicar mis métodos de topología algebraica, le puedo aplicar mis invariantes homotópicos. Y esos métodos me lo transforman en un problema algebraico, y ese problema algebraico, pues si lo puedo solucionar, me regreso y veo si me soluciona el problema original. Y pues en el primer curso de topología algebraica siempre ven este ejemplo, ¿no? ¿Es R2 homeomorfo a R3? Es una pregunta que parece que no tiene nada que ver con deformación. Pero ¿qué hago primero? Lo transformo. Si esto fuera el caso, también R2 menos el origen sería homeomorfo a R3 menos otro punto. Eso lo puedo hacer homeomorfo a R3 menos el origen. Y estos dos espacios se pueden deformar al círculo y a la esfera de dimensión
2. Entonces, si esto fuera cierto, el círculo se podría deformar de manera continua en S2. Ya he transformado mi problema en un problema de deformación. Y ahora, ¿qué hago? Lo transformo en un problema algebraico. ¿Cómo? Aplicando el grupo fundamental, que es un invariante homotópico. Pero pues el grupo fundamental del círculo es Z, el de S2 es 0. Entonces es una contradicción. Y por lo tanto, estos dos no eran homomorfos. Ese es el método, ¿no? ¿Cómo está relacionado ahora con el problema del que estaba hablando? Pues ahora el problema sería, ¿cómo determino X a partir del espacio de órbitas? ¿Cómo lo transformo primero en un problema de deformación? Pues lo determino mediante una función del espacio de órbitas al espacio clasificante, salvo deformación. Y ahora sí es un problema que tiene que ver con homotopía. Y ahora ya puedo ver cómo soluciono esto. Ahora, solucionar este problema en general es complicado porque depende mucho de cómo sea el VG y de cómo sea el espacio de órbitas. Así que en lugar de decirles en general, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que les pregunto cuántas acciones libres buenas de Z2 puedo tener, tal que el espacio de órbitas sea el círculo. ¿Sí? Entonces, bueno, de acuerdo a lo de antes, lo que yo tengo que ver es cuántas funciones hay del círculo a BZ2, salvo deformación, salvo homotopía. Esto se denota con este simbolito de acá, entre corchetes. Pero resulta que este BZ2, que ya les había dicho antes que es RP infinito, tiene la particularidad de que cuando yo hago clases de homotopía hacia él, lo que me está dando es el primer grupo de cohomología con coeficientes de Z2. Y eso es algo que es relativamente fácil de calcular. Y te da Z2. Por lo tanto, solo hay dos. Ya se pueden preguntar, ¿cuáles son esas dos? Ya lo vimos antes. Eran la acción que permutaba estos dos círculos y la acción antipodal. Esos dos tenían cociente el círculo. Y ahí se pueden preguntar, bueno, ¿y cuáles son las funciones del espacio de órbitas que me realizan esta biyección? Porque de hecho son las más fáciles que a uno se le ocurre. La función constante del círculo RP infinito es la que me da lugar a estos dos círculos separados. Y si yo veo el círculo como RP1, esto lo puedo meter dentro de RP infinito. Y esta otra función es la que me da lugar al antipodal. ¿Bueno? Esto se los dejo de ejercicio. Bien. Ahora, déjenme pasar a un problema un poquito más general y más concreto al mismo tiempo. Ahora voy a preguntarme qué posibles acciones pueden admitir las esferas que sean libres y que sean buenas, pero para hacerlo más concreto vamos a pensar que los grupos son discretos, es decir, no tienen topología. ¿Sí? Entonces lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que dentro de la esfera con la que estoy actuando voy a tener tubos. Esto era esa condición de que la acción fuera lo suficientemente buena. Y cada uno de estos tubos va a ser homeomorfo a V por G. Y dentro de V por G voy a poder meter mi grupo G. Con lo cual, si yo tuviera una acción de estas buenas, voy a tener un discreto dentro de un compacto, y eso tiene que ser finito. Así que realmente para poder clasificar estas, realmente es suficiente que miren con los grupos finitos. De hecho, este ejemplo pues da lugar, si estaban pensando qué acciones podrían no ser buenas, pues aquí hay un ejemplo de una acción que no es buena. Si escoges un número irracional R, el grupo Z actúa libremente sobre el círculo, haciendo rotación, pero por este número irracional. Y este ejemplo lo conocen mucho, aparece mucho en dinámica, por ejemplo. Ese es el tipo de ejemplo que a nosotros no nos gusta. ¿Sí? Nosotros no queremos que se vea así. Este ejemplo no se ve localmente de esta forma. ¿Sí? Pero bueno, olvídense que hemos visto eso. Y vamos a pasar entonces a cómo le hacemos. Ahora ya suponemos que G es finito. Y entonces lo que tengo que entender es cómo son las funciones del espacio de órbitas de Sn a Bg. Claro, ustedes dirán, bueno, esto es complicado ahora,
porque me estás cambiando la esfera por el espacio de órbitas, y yo no sé cuál es el espacio de órbitas, ¿no? Pero resulta que esto forma lo que se llama una fibración, o se puede convertir en una fibración, y la fibra es justo la esfera. Y para este tipo de cosas tenemos una herramienta que se llama la sucesión espectral de ser. Se llama la sucesión espectral de ser. Y utilizando esta herramienta, llegaríamos a que la cohomología del espacio VG tiene que ser periódica. Y si no conocen mucho de la cohomología, al menos sabrán que la cohomología es una serie de grupos, H0, H1, H2. Lo que quiero decir es que se empiezan a repetir con un cierto periodo. Pero por otro lado, resulta que la cohomología de VG también es isomorfa a esta expresión de álgebra homológica. Y esto es lo bueno del tema ahora, que esto es pura álgebra. Y como es pura álgebra, pues realmente tiene consecuencias en álgebra también. De hecho, que esa cohomología sea periódica es equivalente a que cualquier subgrupo abeliano del grupo tenga que ser cíclico. Entonces fíjense cómo hemos llegado, el espacio clasificante nos ha llevado a esta condición completamente algebraica sobre el grupo, y con un poquito más de trabajo, que también se debe a mí, de hecho, uno puede probar que un grupo finito actúa libremente sobre alguna esfera si solo si se cumple esta condición sobre sus subgrupos abelianos y sus elementos de orden están en el centro. Bueno, pues está bonito esto, ¿no? Porque además estos grupos se pueden clasificar y te da una respuesta completa. Y todo gracias al grupo fundamental, y todo gracias al espacio clasificante. Bueno, solo como comentario, parece un problema muy sencillo, pero si cambias esto por productos de esferas, esto es un problema abierto. No se conoce la respuesta. Bueno, déjenme darles ahora otro ejemplo de cómo utilizamos el espacio clasificante, que de hecho nos ha mostrado en el anterior que el espacio clasificante de un grupo está muy relacionado con el álgebra del grupo. De hecho, pues es más que eso, ¿no? Las propiedades homotópicas del espacio clasificante están relacionadas con estas otras tres cosas: las acciones del grupo, las propiedades algebraicas del grupo y las propiedades homológicas del anillo del grupo, con lo cual también hay una conexión ahí fuerte con el álgebra homológico. Otro ejemplo de esta conexión, aparte de las acciones sobre esferas, es este otro diagrama. Resulta que yo solo voy a poder tener un espacio clasificante de dimensión 1, o sea, un CW complejo de dimensión 1, o si no les gustan los CW complejos, piensen en grafos, en gráficas. Esto solo va a poder pasar cuando la dimensión homológica de Z de G es 1, cuando G sea un grupo libre, o cuando G actúe libremente simplicialmente sobre alguna. Entonces es una cosa muy bonita que estén todas estas cosas tan interrelacionadas. Y de nuevo, hay aquí un problema abierto. ¿Qué pasa cuando la dimensión homológica de Z de G es igual a 2? Pues ahí no se sabe exactamente qué pasa. ¿Sí? Bueno, pues en este momento yo creo que más o menos debería estar convencido de que los espacios clasificantes sirven para algo, de hecho sirven para mucho. En el futuro probablemente sirva para esto, tal vez no. Pero bueno, todavía quiero decirle más cosas para convencerles de que realmente se aplican no solo en problemas tan específicos, sino también que aparecen en todas partes de la topología algebraica. ¿Sí? En cualquier lugar que estés utilizando homotopía, es muy probable que te aparezcan, incluso aunque no quisieras. Por ejemplo, una de las cosas en las que nos ayuda es que podemos tener interpretaciones más conceptuales de cosas que creemos que conocemos muy bien. Por ejemplo, la orientabilidad. Es una cosa que parece que conocemos muy bien. Y yo tengo una variedad diferenciable. Es orientable cuando puedo encontrar un atlas y los cambios de cartas tienen determinante positivo, porque eso quiere decir que si yo tengo una base con respecto a una carta que considero que es positiva, al cambiar de carta va a seguir siéndolo gracias a ese determinante positivo. Esto no parece tener nada que ver con el espacio clasificante, ¿cierto? Pero fíjense, si yo tengo una variedad M, lo que puedo hacer ahora es considerar
todas las bases ortonormales en el tangente A. Esto se llama el haz de Marcos de M. Pero bueno, es solo un espacio. Pero como son bases ortonormales, aquí tengo una acción del grupo ortogonal, que agarra una base y actúa sobre esa base. Cuando yo me tomo el cociente, lo que me queda es M. Y además esa acción es libre y buena. Entonces me está quedando aquí justo una de estas acciones que puedo entender gracias al espacio clasificante. Entonces, esta acción la puedo entender a partir de una función de M al espacio clasificante de ON. ¿Sí? Y la variedad va a ser orientable si, solo si, puedo levantar esta función a PSON salvo homotopía. ¿Sí? Aquí SON son las matrices ortogonales con determinante 1. Es un sí, solo sí. ¿Sí? Además, esta interpretación no solo es conceptual, sino que también es práctica. Porque SON es el núcleo del determinante que va de ON a Z2. Si piensan Z2 como el 1 y el menos 1. Las matrices ortogonales solo pueden tener determinante 1 menos 1. El núcleo son las de SON. Entonces, para yo poder tener un levantamiento salvo homotopía, es suficiente con que esta composición sea nulomótopa, es decir, lo pueda deformar a una función constante. Pero recuerden que dar funciones a PZ2 era como calcular el primer grupo de cohomología. Pues resulta que esta composición corresponde, con buenas elecciones, a la primera clase de Stiefel-Whitney. Y probablemente se han llevado alguna vez un curso de geometría diferencial o topología diferencial, se habrán encontrado con este bicho y habrán dicho: la primera clase de Stiefel-Whitney es una obstrucción para que la variedad sea orientable. Pues esta es una razón por la que lo hace. ¿Sí? Otra cosa, el espacio clasificante nos ha permitido descubrir nuevos espacios que son interesantes gracias a que están muy relacionados con los grupos. Por ejemplo, los haces vectoriales complejos también se pueden clasificar gracias a los espacios clasificantes, utilizando el espacio clasificante del grupo UN, el grupo de las matrices unitarias. Ahora, dentro de los grupos, yo puedo hacer algo que es completamente algebraico, que es considerar cuáles son las tuplas que conmutan en UN. En lugar de considerar todas las tuplas de elementos de UN, solo las que conmutan. Si yo solo utilizo las tuplas que conmutan, en lugar de todas las tuplas, me puedo construir una variante del espacio clasificante, que se llama el espacio clasificante para conmutatividad. Y resulta que si yo intento hacer el análogo de antes, es decir, ¿qué pasa cuando esto levanta, ¿no? Salvo homotopía. Pues esto está relacionado con que este haz vectorial complejo admite una estructura adicional, que se llama una estructura transicionalmente conmutativa. Ahora, esto nos podríamos haber dado cuenta, a lo mejor sin tener el espacio clasificante, pero a lo mejor nos hubiera llevado más tiempo descubrirlo. Bueno, ¿qué más cosas nos permiten hacer? Y esto ya no es una cosa solo de topología, sino que realmente aplica a cualquier área donde haya simetrías. Nos permiten torcer objetos utilizando los automorfismos de esos objetos. Por ejemplo, las teorías de cohomología. Una de las maneras en las que yo puedo definir cohomología, en lugar de utilizando triángulos y todo este proceso tan complicado, es como clases de homotopía de funciones de X a unos espacios que se llaman espacios de Eilenberg-MacLane, que como pueden ver, dependen de Z. Si no lo quieren definir así, lo pueden definir de otra manera, y realmente esto más que una definición sería un teorema, ¿no? Que estas dos cosas son isomorfas de manera natural. Pero bueno, a lo que voy es que esto depende de Z. Y Z tiene una simetría muy evidente, que es multiplicar por menos 1. ¿Sí? Esa simetría es una acción de Z2. Y esa acción de Z2 también induce una acción de Z2 sobre este espacio. Entonces, utilizando esa acción, yo ahora puedo hacer lo siguiente. Me tomo el producto cartesiano
de KZN con este Z2. Los dos tienen una acción de Z2, ¿sí? Así que ahora me considero la acción diagonal de los dos. Y este amigo que está aquí en medio no es más que el espacio de órbitas por esa acción diagonal. En este espacio de órbitas yo puedo proyectar la primera coordenada. Y al proyectar la primera coordenada lleva al espacio clasificante de Z2. Esto vuelve a ser una fibración y la fibra es KZN. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo formarme una nueva versión de cohomología fijando una función que vaya de X a BZ2 y considerándome todos los levantamientos de esta función. Entonces lo voy a llamar como HN de X torcido por F, y en lugar de tomarme clases de homotopía de funciones de X a ZN, a KZN, le tomo clases de homotopía de levantamientos de esta F fija. De esta manera lo que tengo son varias versiones de cohomología, que son versiones torcidas de la cohomología normal. Y de la misma manera aparecen versiones torcidas de otros invariantes, como son la K-teoría torcida, que también se construyen de la misma manera. Bueno, y también casualmente, como yo les decía, los espacios clasificantes aparecen por todos lados. Este KZN también es un espacio clasificante. Entonces no podemos escapar de ellos. Bueno, otra cosa más sutil que nos permiten hacer los espacios clasificantes es que nos permiten romper los espacios en piezas más básicas. Entonces, probablemente todos conocen más o menos la teoría de espacios corrientes. Saben que si yo tengo un espacio lo suficientemente bueno, puedo encontrar su recubridor universal. Aquí está. Pero resulta que el recubridor universal yo también lo puedo recuperar utilizando espacios clasificantes. Para cualquier espacio suficientemente bueno, voy a tener un mapeo al espacio clasificante de su grupo fundamental. Y cuando me tomo la fibra homotópica de ese mapeo, esas son palabras mayores ya, fibra homotópica, pero piensen que es algo así como una fibra, lo que estoy recuperando es justo el recubridor universal, o cubriente universal, perdón. Y este cubriente universal es más sencillo que X, porque ya su grupo fundamental es trivial. Todos sus grupos de homotopía coinciden con los de X, menos el pi1. Pero esto lo puedo seguir haciendo. Y ahora puedo matar su segundo grupo de homotopía con una cierta función que va al espacio clasificante del espacio clasificante de pi2 de X. Me tomo la fibra homotópica de esto y lo que me queda es algo que se llama la 2 cubierta de X. Y este tiene todos los grupos de homotopía en común de X por encima de 2, pero los de abajo son 0. Y puedo ir repitiendo ese proceso y me construye esta torre que de alguna manera me determina el X, pero que me lo va haciendo cada vez más sencillo. Esto no es una cosa teórica nada más, esto nos permite probar cosas por inducción. ¿Cuál es el primer paso de la inducción? Prueba las cosas para espacios clasificantes. Y el segundo paso de la inducción, pues vete a través de cada una de estas vibraciones que aparecen y pues hace el paso inductivo. ¿Sí? Y bueno, no solo para probar cosas, sino incluso también para construcciones, ¿no? Hay construcciones que las haces utilizando este tipo de torres. Bueno, que la plática empezó hablando sobre simetrías. Otra de las cosas que tienen los espacios clasificantes es que influyen sobre todos los espacios, tanto si tienen acciones como si no. Por ejemplo, si yo me tomo el espacio X y me considero el producto cartesiano con el mismo, esto tiene una acción de Z2, que es la que permuta las coordenadas. Esta acción tan inocente tiene un efecto muy sorprendente en la cohomología de los espacios. Si yo me vuelvo a hacer una construcción parecida a la de antes, en la que agarro Z2, X por X, actúo con la acción diagonal y me tomo el cociente, obtengo este tipo de fibración. Y, salvo detalles técnicos, esta fibración es la que da lugar a los cuadrados de Steinbrock,
que es una estructura adicional que tiene la cohomología de X. ¿Okay? Entonces, como les digo, ¿no? Están por todas partes, así que no pueden correr. Y bueno, ya llegando un poco al final de lo que quería decir, una de las cosas de los espacios clasificantes es que, pues, gracias a que han sido tan útiles y que son aparecen en tantas partes, pues ha surgido muchas generalizaciones para otros propósitos. Por ejemplo, ya mencioné este B con G, que está relacionado con la conmutatividad del grupo. También está esta otra variante, EFG, que se utiliza cuando quieres estudiar acciones que no necesariamente son libres, pero que tu grupo de isotropía caen en una familia de subgrupos. Y también hay esta otra versión que se utiliza para estudiar propiedades de grupos, pero un primo cada vez, o la versión equivariante, cuando quieres estudiar dos acciones al mismo tiempo, o el espacio clasificante de una categoría, que suele aparecer en teoría de obstrucción, por ejemplo, o esta construcción de Borel, que ya ha aparecido antes, solo que no lo había llamado así, y es un espacio que muchas veces sustituye al espacio de órbitas y es más conveniente. Entonces, bueno, creo que tengo 5 minutos más de lo que esperaba. Bueno, pues hasta ahora realmente no les he dicho nada de lo que yo hago. Esto era todo panorámico, pero aprovechando que tengo unos cuantos minutos, déjenme saltarme las gracias por un momento. Déjenme decirles que realmente yo utilizo los espacios clasificantes y darle algunos ejemplos de los trabajos que he hecho en los últimos años y cómo tienen que ver con estos espacios. Por ejemplo, un trabajo con Noé Bárcenas se trató de cómo calcular la categoría torcida de los espacios clasificantes completados de grupos finitos y dimos una descripción que estaba dada en términos de teoría de representaciones. Entonces, como ven, pues sí aparece el espacio clasificante acá. Y además, curiosamente, esto también tuvo que ver con esto de que les comentaba de que a veces el espacio clasificante nos ayuda a encontrar unos objetos que no nos habíamos dado cuenta antes de no ser por ellos. En este caso nos llevó a ver la importancia de este objeto del lado derecho, que no se había estudiado tanto, y que luego estudiamos de manera algebraica, y pues nos dio varios resultados en álgebra un poco inesperados. Otra cosa que en principio parecía que no tenía nada que ver con espacios clasificantes es un trabajo conjunto con Ángel Jiménez. En este trabajo queríamos estudiar la cohomología de espacios de configuraciones de tuplas que conmutaban. Y por ejemplo, para hacer este cálculo, uno de los pasos intermedios fue tener que calcular la primera cohomología del espacio clasificante del grupo libre en 2 letras. Y eso fue la parte más importante prácticamente del cálculo, ¿no? Entonces, pues sí, de nuevo no podemos escapar de él. Otro problema que me gustó mucho reciente, en colaboración con Jaime Calles, Juan Omar Gómez y Gustavo Ortega, es un problema de pura álgebra, que tiene que ver con la existencia de automorfismos no externos de P grupos finitos. Pero resulta que hay una conjetura que se llama la conjetura de Schmidt, que estaba hecha como para intentar probar la existencia o la no existencia de estos automorfismos externos, y que finalmente se podía expresar en términos también de la cohomología de grupos. Aunque aquí tengo que confesar que esto es un poco de mentira, porque realmente la solución sí la hacemos casi toda algebraica, pero sí dependía de la cohomología de grupos que tiene que ver con el espacio clasificante. Otro ejemplo, con un antiguo estudiante de doctorado, Alfred Hernández, encontramos una manera de calcular la categoría equivariante torcida de Borel, o si quieren algo más facilito, cómo calcular la categoría de mapping Tori, no sé cómo traducir esto en español. Pues resulta que la manera adecuada de verlo fue pensarlo de nuevo como construcciones de Borel. Y pensándolo como construcciones de Borel, encontramos esta sucesión espectral que nos converge a eso. Y bueno, un último comentario. Un trabajo más reciente, todavía en proceso, con Bernardo Villarreal. En este trabajo determinamos la cardinalidad de conjuntos de clases de homotopía
de funciones de espacios clasificantes de grupos cíclicos, de P grupos cíclicos, perdón, a otros espacios clasificantes de grupos P compactos, que son de nuevo como otras generalizaciones de espacios clasificantes. Entonces, como ven, aunque muchas de las cosas que he comentado, pues sí son resultados muy diferentes y parecen de áreas muy diferentes, al final todos tienen que ver con el espacio clasificante. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, José María. No sé si tenemos en la audiencia preguntas o comentarios. Sí, adelante. Cuando toman el espacio de las letras que conmutan, no sé, o tiene alguna relación con el, nada más en su clasificante, el centro del grupo, o son Bueno, sí hay una relación en el sentido de que hay un mapeo que va desde el espacio clasificante del centro del grupo al espacio clasificante para conmutatividad, pero no es que coinciden. Sí. Y en general, si tienes un subgrupo abeliano del grupo, va a haber un mapeo del espacio clasificante del grupo abeliano al espacio clasificante para conmutatividad. Sí. Bueno, hay gente aquí en la audiencia más experta que yo en estos espacios clasificantes para conmutatividad. Aquí está, por ejemplo, Omar Antolín y Bernardo Villarreal. Ellos saben mucho de eso, más que yo. ¿Alguien más? Sí, adelante. En el caso, cuando tenía el producto de X con X, hacía actuar Z2. Está también el caso de que tenemos X con el producto lineal. Podemos hacer actuar SN. Ahí, bueno, había dicho que en el caso n igual a 2 daba lugar a las operaciones esquema, los valores esquema. En el caso de SN, no sé si hay alguna información que da. Bueno, cuando tomas n igual a un primo, dentro del simétrico SP, tienes una copia de ZP, del grupo cíclico, que es el que está dado por las permutaciones cíclicas. Entonces, esa acción es la que da lugar a las operaciones de Steenrod en la cohomología de X con coeficiente en ZP. ¿Esta construcción funciona para cualquier teoría cosmológica generalizada o solo para la normal? No, solo para la cohomología. Para las otras hay también operaciones cohomológicas que son generalizaciones de esto, pero no surgen de esta misma acción. Sí. Por ejemplo, dijiste que los espacios clasificantes han sido, aparecen muchas veces. ¿Cuál ha sido el área en la que más te ha sorprendido que aparece? Buena pregunta. No soy una persona de sorprenderme mucho, tal vez. Pero a ver, déjame pensar. No, la verdad es que sí me pillaste con esa pregunta. No lo sé. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí. Ahí en una parte, en una diapositiva mencionó sobre los espacios contráctiles. Si le cambia la propiedad del espacio, ¿qué pasa? O sea, si ya no le pido que sea contráctil. Bueno, lo que pasa es que los grupos pueden actuar de manera libre sobre muchos espacios. Entonces puedo tener una acción libre sobre muchos espacios. Por ejemplo, piensa en Z2. Z2 tiene una acción libre sobre el círculo, que es la antipodal. También la tengo sobre la esfera, que es antipodal. Ninguno de esos son contráctiles. ¿Y qué es lo que ocurre con esos cocientes? Esos cocientes no te determinan algo que solo depende del grupo, sino que también depende de la acción. Entonces, la gracia de escoger el contráctil es que cuando ya te tomas el cociente, lo que he llamado el VG, eso ya solo depende del grupo realmente. Y eso de hecho es una de las maneras en las que se preguntaron al principio, cuando en 30 o 40, cuando todavía no se conocían los espacios clasificantes, era ¿cómo puedo dar un invariante homológico de los grupos?
Y esa era la manera en la que lo consideraba, ¿no? Que considero una acción libre sobre un espacio y veo si la cohomología del cociente depende. Y pues sí se veía que dependía, y lo que necesitaba para que no dependiera era llegar a que fuera contráctil. Y pues se logró de dos maneras. Una fue construyendo este espacio contráctil con sucesión de Milnor, y otra manera fue construyendo la cohomología de grupos de manera completamente algebraica con la álgebra homológica. Entonces sí, esa es la razón. Sí, A lo mejor una pregunta tal vez rara, ni modo, no voy a dejar hacer. Yo no sé nada de eso. Pero el contexto es muy similar a algunas formas de los sistemas dinámicos, ¿no? Que es algo que nos gusta a muchos aquí. De repente hay que hacer artificios para que la acción te quedara libre, te quede discreta, pero pues en algunas formas se puede, ¿no? Y puedes pensar en el espacio de órbitas, te queda una cosa manejable, y también muchas veces hay un factor de homotopía, ¿no? A la hora de formar tus sistemas dinámicos. Y como que es cambio lo sé, y muchas de esas cosas me suenan, y diría, bueno, pues, en teoría, pues ahí tengo, ¿no? Un espacio y una acción decente, y pues por ahí habría de homotopía. ¿Valdría la pena, o sea, si yo me metiera a estudiar todas estas cosas, me ayudaría por ese camino? ¿Me aportaría algo para allá? Bueno, que tiene un problema que yo tampoco sé de sistemas dinámicos. Entonces, pero bueno, hasta donde una de las cosas que sí sé es que en sistemas dinámicos muchas veces es importante comportamientos locales que nosotros en topología algebraica consideramos patológicos, mientras que sistemas dinámicos son importantes. Son comportamientos, por ejemplo, de que tienes una acción y los puntos se van acumulando, y esos son importantes en sistemas dinámicos, y nosotros no lo querríamos. De hecho, esta condición que dije de que la acción fuera buena, lo que está intentando precisamente es quitar esa cosa. Entonces, cuando pasas al espacio cuando multiplicas con el eje, por ejemplo, para hacer la acción libre, y que ya no tengas una acción tan fea, que yo consideraría fea, el problema es que ahí ya no vas a poder ver tanto de comportamiento dinámico, se va a perder. Entonces, sí, en principio te diría que no tanto, pero me imagino que a lo mejor hay maneras de darle la vuelta a eso que no conozco porque no sé del área, ¿no? Es que hay veces en las que precisamente para evitar esas cosas les quitas los puntos de acumulación para que la acción quede discreta. Puedes pensar en el espacio de órbitas que queda algo bonito, y hay otros resultados hacia ella. Ya. Bueno, imagino que lo que estás diciendo es como que agarras tu espacio y lo ves como ¿cuál fue la palabra? Como un espacio estratificado, ¿no? Un espacio estratificado donde en uno de los estratos tu acción sí es buena, y en esa parte del espacio pues sí que podrías utilizar eso, ¿no? Y la otra parte pues ya no sé.